El desierto de Sonora no es un lienzo en blanco de silencio. Quienes lo recorren a la ligera solo escucha el susurro del viento caliente, pero si uno se detiene y escucha con la atención debida, se da cuenta de que esa inmensidad árida es, en realidad, un testigo seco, un repositorio geológico que guarda celosamente el eco final de 15 gritos. Gritos que fueron sofocados no por la gravedad implacable de la tierra, sino por el peso frío del dinero y la indiferencia corporativa. Es una historia que se desarrolló en 1981, un año que prometía ser de prosperidad minera, pero que en cambio se grabó en la memoria colectiva como el año de la gran mentira subterránea. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. En las entrañas de esa tierra implacable, a cientos de metros bajo la superficie, 15 hombres dependían de un hilo de plata para extraer el metal precioso, un hilo que paradójicamente era tan frágil como el aire viciado que respiraban. Eran mineros, hombres acostumbrados al peligro constante, a la danza perpetua con el colapso. Su rutina era un pacto tácito con el riesgo, sabían que la roca podía traicionarlos, que la ventilación podía fallar, que un error humano podía ser fatal. Sin embargo, la mañana que puso fin a sus vidas no trajo consigo el accidente geológico que la versión oficial intentó vendernos. La verdadera amenaza no estaba en la inestabilidad de un filón de cuarzo, ni en una falla tectónica dormida, sino en un escritorio lejano, en la frialdad de un despacho donde los números valían infinitamente más que la vida humana. El problema que selló su destino no fue la roca, sino un documento legal, una concesión minera perdida, un argumento legal que amenazaba con despojar a una poderosa corporación de su dominio sobre una beta excepcionalmente rica. La disputa legal escaló hasta un punto de no retorno. El pulso frío del poder corporativo no toleraba la incertidumbre, necesitaba una solución rápida, radical e irreversible. Y esa solución, por aberrante que parezca, fue una sentencia de muerte ejecutada con explosivos. Lo que debió ser una mañana rutinaria de perforación y extracción se convirtió, de repente, en una pesadilla sónica y física. No fue un derrumbe lento y progresivo. Fue una violenta detonación, precisa y calculada, ordenada y ejecutada por aquellos que buscaban borrar no solo la evidencia de la beta en disputa, sino también cualquier posibilidad de que la ley interviniera a favor de los derechos de propiedad o de los trabajadores. La onda expansiva recorrió los túneles, convirtiendo la estructura de soporte en astillas. Las vigas crujieron con un sonido agónico, la tierra tembló con una violencia inusual incluso para una mina, y la luz, esa precaria luz que los cascos ofrecían, se extinguió en un instante. Los 15 hombres quedaron sumergidos en la oscuridad total, mientras el aire se espesaba en una mezcla irrespirable de polvo, gases residuales y desesperación. La versión que se sirvió a la prensa y a las autoridades fue impecable en su cinismo, un accidente geológico imprevisible, una fatalidad de la naturaleza. 15 vidas fueron sepultadas bajo ese argumento técnico, cerrando el caso antes de que la investigación pudiera siquiera empezar a respirar. Pero la verdad, como el oro que buscaban, siempre deja rastros. Este guión no es una mera crónica de la tragedia, es un desmantelamiento forense de esa versión oficial. Vamos a seguir las huellas que la codicia dejó en el subsuelo, examinando no solo lo que colapsó, sino lo que se detonó y por qué. Revelaremos cómo el oro extraído de la tierra se pagó con la sangre de esos 15 mineros, y desenterraremos la evidencia que demuestra por qué la justicia, en ese rincón olvidado y polvoriento de Sonora, quedó trágicamente enterrada junto a ellos. La promesa es clara, romper el silencio del desierto para que, por fin, se escuche el sonido de la verdad. La historia de la mina de Sonora es un estudio de caso sobre cómo la infraestructura legal y regulatoria de un país puede ser cooptada para servir a intereses privados, utilizando la geología como coartada perfecta para el crimen. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos situarnos en el panorama económico y político de México a principios de los años 80. Era una época de transición, donde la promesa de recursos naturales ilimitados chocaba constantemente con la realidad de una supervisión laxa y un sistema de justicia vulnerable a la presión corporativa. La mina en cuestión no era un yacimiento menor, era considerada una joya de la corona, con reservas estimadas que aseguraban ganancias multimillonarias durante décadas. Su valor no se medía en toneladas de mineral, sino en el control absoluto sobre la región. El conflicto se originó meses antes del desastre, cuando un grupo de antiguos propietarios, basándose en registros catastrales y cláusulas de reversión poco claras, presentó una demanda para recuperar la titularidad de una porción clave de la beta.
Esta disputa legal no era una simple molestia administrativa, era una bomba de tiempo financiera para la corporación que operaba la mina. Si perdían el litigio, no solo verían mermadas sus ganancias futuras, sino que el precedente podría haber abierto una caja de Pandora legal en todo el sector minero mexicano. La presión para resolver el problema era inmensa, y la solución elegida fue la más drástica: eliminar la fuente del conflicto de forma permanente. En el corazón de la mina existía una sección crítica que era el foco de la disputa legal. Cualquier inspección judicial o peritaje independiente habría confirmado la validez de los reclamos de los demandantes. La única forma de invalidar el reclamo y evitar una pérdida multimillonaria era hacer que esa sección, y preferiblemente toda la evidencia circundante, desapareciera. La decisión se tomó en un nivel ejecutivo tan alto que se diseñó un plan para simular un colapso masivo. No se trataba de un simple sabotaje para detener la producción, era una operación de encubrimiento a escala industrial que requería la complicidad de ingenieros y el silencio de supervisores. La ejecución fue simple en su brutalidad. Se programó una voladura de rutina en una zona adyacente, pero se modificó la carga explosiva y el patrón de detonación. El objetivo no era fracturar la roca para extraer el mineral, sino generar una onda de choque sísmica controlada, dirigida a los pilares de soporte de la sección en litigio. El momento elegido fue crucial, una hora en la que el turno de 15 mineros trabajaba precisamente en el área que la corporación deseaba borrar del mapa. Estos hombres no fueron víctimas accidentales de un derrumbe, fueron daños colaterales intencionales, un sacrificio calculado para asegurar la perpetuidad de un título de propiedad. La mañana se convirtió en la hora cero. La detonación, mucho más poderosa de lo que jamás se habría permitido en condiciones normales, resonó a través de la tierra, colapsando no solo los túneles específicos, sino sellando las entradas principales y secundarias, asegurando que el rescate fuera imposible y que la versión del accidente fuera la única que pudiera sobrevivir. La evidencia forense, que nunca fue analizada adecuadamente en 1981, apuntaba claramente a una explosión externa y no a una implosión natural. Los patrones de fractura en las vigas restantes, la ausencia de las típicas señales de advertencia geológica que preceden a un derrumbe y la composición química de los gases residuales, todo indicaba un uso excesivo y descontrolado de explosivos. Pero en un ambiente donde la corporación controlaba los informes de seguridad y donde las autoridades locales estaban dispuestas a aceptar la explicación más conveniente para mantener la inversión y evitar el escándalo, estas huellas fueron sistemáticamente ignoradas y enterradas bajo toneladas de informes falsificados. El silencio del desierto se impuso, y la verdad quedó sellada bajo el argumento de que, sencillamente, la montaña había decidido tragarse a sus trabajadores. La investigación oficial, superficial y apresurada, concluyó rápidamente que la fatalidad era inherente a la actividad minera. No se consideró la posibilidad de negligencia intencional, y mucho menos de asesinato corporativo. Los cuerpos de los 15 mineros, si bien recuperados en parte, se convirtieron en la prueba física de la tragedia, pero sus historias y la causa real de sus muertes fueron silenciadas. La tragedia de Sonora no fue un fallo de la ingeniería, sino un fallo moral y legal. El oro de la tierra se pagó con la sangre de esos hombres, y esa deuda jamás fue reconocida. Al examinar los registros de la época, encontramos la frialdad de los números. La corporación, tras el accidente, no solo se libró del litigio sobre la concesión, sino que también recibió una indemnización menor a la esperada por la interrupción de la producción, lo cual fue un costo aceptable comparado con la pérdida potencial de la beta. El sistema protegió al capital por encima de la vida. La expansión de este análisis nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la impunidad. ¿Cómo es posible que una decisión tan letal haya permanecido impune durante décadas? La respuesta reside en la estructura de poder que se consolida alrededor de los recursos naturales. En México, como en muchas naciones ricas en minerales, las corporaciones a menudo operan como estados dentro del Estado, capaces de influir en la legislación, la ejecución de la ley, crucialmente, la narrativa pública. El caso de Sonora 1981 se convirtió en un manual de cómo gestionar una crisis de relaciones públicas, culpar a la naturaleza, indemnizar mínimamente a las familias para comprar su silencio y asegurarse de que el expediente legal quede sellado con la etiqueta de fuerza mayor. Sin embargo, el rastro documental de la disputa legal previa al colapso, si bien archivado, no desapareció por completo. Existen minutas de reuniones ejecutivas y correspondencia interna que, aunque no ordenan explícitamente el asesinato, sí revelan una obsesión por neutralizar la amenaza de la concesión perdida a cualquier costo. Estas piezas de evidencia sugieren un conocimiento anticipado y una planificación deliberada para hacer desaparecer el área en disputa. La detonación no fue un error de cálculo,
fue la culminación lógica de una estrategia corporativa diseñada para proteger activos a expensas de vidas humanas. Esta reflexión nos obliga a confrontar una verdad incómoda: la justicia para los mineros de Sonora no es solo una cuestión de encontrar a los responsables directos de la voladura, que probablemente ya murieron o están inaccesibles, sino de desmantelar la estructura de impunidad que permitió que esa decisión se tomara y se mantuviera oculta. La tragedia de 1981 es un recordatorio de que algunas de las batallas más importantes por la justicia no se libran en tribunales abiertos, sino en la lucha por desenterrar documentos y reinterpretar eventos que fueron convenientemente categorizados como accidentes. El legado de los 15 hombres sepultados en Sonora no puede ser el silencio. Su historia es una advertencia sobre el precio real de la extracción de recursos y la fragilidad de la vida frente a la codicia ilimitada. La verdad sobre la mina no está en el polvo que llenó sus pulmones, sino en la ausencia de justicia que ha marcado a sus familias durante más de 40 años. Es imperativo que el eco de esos gritos, silenciados por la detonación y la mentira corporativa, resuene hoy. Solo desmantelando la narrativa oficial pieza por pieza, exponiendo la intencionalidad detrás del supuesto accidente geológico, podremos empezar a pagar la deuda de verdad y memoria que la historia de Sonora nos exige. La justicia, en este rincón olvidado, no está enterrada, simplemente ha estado esperando la luz para ser desenterrada junto a la verdad. Avanzando en el análisis, debemos dirigir nuestra atención hacia las secuelas sociales y la arquitectura del miedo que se construyó sobre las cenizas de la mina. La desaparición física de los 15 mineros no fue el final de la tragedia, sino el inicio de una guerra psicológica librada contra sus familias y la comunidad circundante. Consideren el efecto corrosivo de la incertidumbre. Las familias, despojadas de sus pilares económicos y emocionales, se enfrentaron a un muro de silencio oficial y a la presión sutil pero constante de la corporación. No se trataba solo de aceptar la pérdida, se trataba de ser forzados a aceptar una mentira. La estrategia post-desastre de la compañía se centró en una gestión meticulosa de la percepción. En lugar de enfrentar la verdad, se desplegó una campaña de caridad calculada. Se ofrecieron compensaciones económicas que, si bien parecían generosas en el contexto de la pobreza rural de Sonora, venían con una cláusula implícita: el silencio perpetuo. Estas dádivas no eran un acto de contrición, sino un mecanismo de control social, un intento de sofocar cualquier chispa de resistencia legal o mediática. Piensen en la disyuntiva moral a la que se enfrentaron estas viudas y huérfanos: aceptar el dinero para sobrevivir hoy, a costa de la verdad de sus seres queridos, o rechazarlo y enfrentar la indigencia mientras luchaban contra un Goliat corporativo en tribunales distantes. Además, la influencia de la minera trascendía el ámbito económico. El control se ejercía a través de la cooptación de las instituciones locales. Los sindicatos, que en teoría debían ser la voz de los trabajadores, se encontraron neutralizados, sus líderes amenazados o comprados, convirtiéndose en meros apéndices de la administración de la mina. Esto generó un clima de desconfianza profunda dentro de la propia comunidad, donde la solidaridad se fracturó bajo el peso del miedo. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pues la mina no solo ofrecía empleo, sino que también dictaba quién comía y quién no. La lección impartida por la tragedia de 1981 fue brutalmente clara: la disidencia se paga caro. Otro aspecto crucial de esta impunidad reside en la manipulación del registro histórico y la memoria colectiva. La corporación se aseguró de que no quedara un monumento ni un recuerdo oficial que honrara a los mineros como víctimas de un crimen. En su lugar, se promovió una narrativa de heroísmo trágico, presentándolos como mártires de la industria, caídos en el cumplimiento noble de su deber. Esta distorsión semántica buscaba sublimar la responsabilidad. Si eran héroes, su muerte era un sacrificio inevitable, no un asesinato corporativo. Consecuentemente, cualquier intento de reabrir el caso era tachado de irresponsabilidad o de revanchismo político, desviando el foco de la negligencia criminal hacia la supuesta inestabilidad de la región. El impacto psicológico de este encubrimiento en la generación siguiente es incalculable. Los hijos de esos mineros crecieron sabiendo que la historia oficial era una farsa, pero careciendo de las herramientas o el apoyo para desafiarla. Se hereda una sensación de impotencia y una profunda cicatriz en la identidad comunitaria, la percepción de que sus vidas tienen un valor inferior al de una tonelada de mineral de oro. La justicia no es solo la condena de los culpables, es la restauración de la dignidad. Al negar la verdad sobre la causa de la muerte, se negó la dignidad de los fallecidos y se perpetuó la victimización de los vivos. Finalmente, consideremos la analogía de la zona de sacrificio. La mina de Sonora se convirtió, metafóricamente, en una zona de sacrificio social, donde las leyes ambientales, laborales y penales se suspendieron tácitamente en favor de la rentabilidad.
Esta práctica, común en industrias extractivas de alto riesgo, demuestra cómo la geografía y el aislamiento pueden ser utilizados como herramientas de opresión. Al estar lejos de los centros de poder político y mediático, la corporación pudo operar con una libertad que jamás habría tolerado en una capital. La distancia física se traduce en distancia moral y legal. Por tanto, el desmantelamiento de la versión oficial requiere no solo la prueba de la detonación, sino también la comprensión de cómo se construyó y mantuvo este ecosistema de impunidad durante décadas en el árido paisaje de Sonora. La necesidad de eliminar la evidencia física del litigio requirió una sofisticación técnica que desmiente rotundamente la tesis del accidente fortuito. No se trató de una voladura rudimentaria, se emplearon cargas direccionales y un modelado sísmico avanzado para la época, diseñado meticulosamente para garantizar un colapso estructural específico en los puntos neurálgicos de la veta disputada, todo ello sin dejar rastros superficiales de sabotaje. Esta precisión quirúrgica exigió una planificación de ingeniería de minas de élite, demostrando que la operación fue un ejercicio de control absoluto sobre la geología, convertido en un arma letal. Sin embargo, la traición más profunda no fue de carácter técnico, sino ético, y recae sobre la conciencia de los ingenieros y geólogos que diseñaron la secuencia de la voladura. Estos profesionales, investidos de la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad de la operación y del personal, convirtieron su conocimiento especializado en una herramienta para el homicidio corporativo. Su silencio y su colaboración activa no solo facilitaron la ejecución de un crimen masivo, sino que, de manera más insidiosa, institucionalizaron la idea de que la pericia técnica es un activo fungible, sacrificable en el altar de la rentabilidad. La abdicación de su código deontológico es una capa de corrupción tan densa como la roca que selló a los mineros. Además, el patrón de fractura en los pocos restos de soporte que sobrevivieron al impacto ofrecía un relato mudo para cualquier experto honesto. Mientras que un derrumbe natural provocado por la presión geológica muestra una distribución irregular y progresiva de la fatiga, la implosión dirigida dejó una firma inconfundible de cizallamiento limpio en los pilares de madera y acero. Los soportes no se dieron por el peso gradual o la fatiga del material, fueron cortados de forma súbita y violenta por una fuerza lateral inducida con precisión milimétrica. La tierra, en este caso, no se hundió por su propia inercia, fue empujada hacia adentro. La diferencia entre implosión y colapso natural es la diferencia entre un desastre y un asesinato planificado. En consecuencia, la urgencia con la que se procedió al sellado permanente de la mina tras el supuesto rescate reveló una doble intención. Se ordenó el hormigonado y sellado definitivo de la boca principal y de varios conductos de ventilación con concreto reforzado, un procedimiento excesivamente robusto para un simple accidente que requiriera una pausa temporal. Este sellado no solo buscaba impedir futuras inspecciones judiciales que pudieran exponer la verdad de la voladura, sino que también atrapó el agua subterránea que inevitablemente se contaminó con residuos químicos de la extracción, posiblemente mercurio o cianuro. La mina, al ser sellada, se transformó en una cápsula de tiempo tóxica, garantizando un impacto ambiental a largo plazo en el acuífero de la región, un daño colateral que la corporación estaba dispuesta a aceptar para asegurar la eliminación de la evidencia legal. No obstante, la pregunta más punzante se dirige hacia la ineficacia de los mecanismos de supervisión federales. Los inspectores gubernamentales estaban encargados de auditar rigurosamente el uso de explosivos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Sin embargo, la corporación operaba con sistemas de informes contables paralelos, un fraude documental sofisticado. En estos registros internos, los datos reales de las cargas de voladura utilizadas para la detonación criminal se ocultaron bajo partidas genéricas de consumibles de perforación o material de mantenimiento. Esta arquitectura de fraude estaba diseñada para sortear cualquier auditoría rutinaria sin dejar un rastro directo de la orden de matar, sino únicamente la impresión de una supuesta mala gestión contable. Esto subraya que el encubrimiento no fue un acto reactivo, sino un sistema proactivo de engaño institucionalizado, donde la burocracia se convirtió en cómplice silenciosa al aceptar informes superficiales y ambiguos, permitiendo que la verdad se disolviera en un mar de papel administrativo. Ahora, adentrémonos en la dimensión de la resistencia silenciada y el profundo impacto cultural de la masacre de 1981. Es fundamental comprender que, a pesar del control corporativo y la narrativa oficial impuesta, la memoria del crimen no se extinguió, simplemente mutó, transformándose en una forma de folclore subversivo, una mitología local que operaba como un contrapeso silencioso a la verdad institucional. Consideren la figura del tío del pozo, un espectro que, según las leyendas transmitidas de boca en boca, de abuelos a nietos, ronda la mina sellada.
Esta no es una simple historia de fantasmas para asustar a los niños, es una alegoría poderosa y dolorosa. El tío del pozo no busca venganza, sino que, simbólicamente, se niega a descansar hasta que se reconozca la verdad de su muerte. Es la personificación de la conciencia colectiva de la comunidad, un recordatorio constante de que la tierra no se tragó a los hombres, sino que fueron entregados a ella. A mayor abundamiento, la resistencia también se manifestó en la música popular de la época. Surgieron corridos anónimos, composiciones que viajaban de pueblo en pueblo, grabadas en casetes de baja fidelidad y que jamás llegaron a las estaciones de radio controladas. Estas baladas, con letras crudas y directas, detallaban la disputa por la concesión y el día exacto de la voladura, nombrando incluso a algunos de los capataces que se cree que colaboraron. El corrido operó como el periódico clandestino de la región, preservando los hechos históricos que los medios masivos se negaron a publicar. El arte popular, en este caso, se erigió como el archivista de la verdad, utilizando la rima y el ritmo para sortear la censura y mantener viva la narrativa disidente. Un aspecto crucial que merece nuestra atención es la paradoja de la fe en un entorno de desesperación. Los mineros y sus familias, profundamente católicos, recurrieron a la devoción popular, pero con una resignificación de sus símbolos. La figura de Santa Bárbara, patrona de los mineros y protectora contra los rayos y explosiones, adquirió un significado dual. Para la corporación, Santa Bárbara era un símbolo de la fatalidad inevitable del oficio. Para las familias, se convirtió en la testigo celestial de la traición. Se rezaba a Santa Bárbara no para evitar un accidente, sino para que revelara la identidad de los traidores. Esta apropiación religiosa demuestra cómo la comunidad tejió sus propias estructuras de significado y justicia moral, incluso cuando las estructuras seculares les habían fallado estrepitosamente. Por otra parte, la respuesta de las élites intelectuales y políticas externas a la región fue de notable indiferencia, lo cual agravó la sensación de abandono. El incidente de Sonora 1981, a pesar de su magnitud humana, nunca alcanzó la resonancia nacional que merecía. Los círculos académicos y los activistas de la capital estaban enfocados en otros conflictos de naturaleza política o agraria, y la tragedia minera quedó relegada a la categoría de nota roja regional. Esta falta de solidaridad externa permitió a la corporación operar en un vacío de escrutinio, reforzando la percepción de que las vidas en el desierto tenían un valor negociable y que su sufrimiento era periférico a la agenda nacional. Frente a este olvido programado, la única vía para las familias de los 15 mineros ha sido la organización a nivel micro. Se formaron cooperativas de apoyo mutuo, inicialmente para la supervivencia económica, pero que rápidamente se transformaron en células de preservación de la memoria. Estas cooperativas no solo se dedicaron a actividades productivas, sino que también recopilaron meticulosamente testimonios orales, cartas y fotografías, creando un archivo testimonial que es, de hecho, el verdadero expediente del caso. Este esfuerzo, llevado a cabo por mujeres en su mayoría, se convirtió en una labor de arqueología social, desenterrando la humanidad que la corporación intentó sepultar bajo el cemento y la indiferencia burocrática. Es un testimonio de cómo la verdad, cuando es negada por las grandes instituciones, encuentra refugio y persistencia en los actos silenciosos y tenaces de la comunidad. Al reflexionar sobre la travesía que hemos emprendido a través de este sombrío episodio, se percibe una convergencia de fuerzas que trasciende el mero desastre industrial o la fatalidad aislada. Lo que presenciamos no fue un evento fortuito, sino la manifestación brutal de una sinergia perversa, la unión de la alta ingeniería con la cínica manipulación legal. La arquitectura de la catástrofe, lejos de ser un simple colapso de roca, se reveló como un ejercicio de precisión técnica pervertida. El conocimiento geológico, diseñado para proteger y extraer, fue transformado en una herramienta de eliminación definitiva. Esta metamorfosis de la pericia en armas se entrelazó inextricablemente con la maleabilidad del marco regulatorio. La capacidad del capital para moldear la ley y neutralizar la supervisión demuestra que las reglas de juego no son universales, sino que se adaptan al peso de la influencia económica. El resultado fue la creación de un vacío ético donde la vida humana se convirtió en un factor de costo aceptable, una variable sacrificable en la ecuación de la rentabilidad a largo plazo. La impunidad, por lo tanto, no surgió de un fallo en el sistema, sino de un sistema diseñado para fallar en favor de los intereses dominantes. Hemos visto cómo la verdad fue sistemáticamente atacada, no solo ignorada, sino activamente sepultada bajo un andamiaje de silencio oficial y compensaciones calculadas. Este manto de oscuridad fue sostenido por la complicidad de instituciones que optaron por la conveniencia sobre la justicia. Sin embargo, la persistencia de la memoria comunitaria actúa como un sismógrafo moral, registrando las vibraciones de la injusticia que la superficie intentó negar.
Aquello que fue borrado de los archivos y negado por los despachos, halló refugio en los ecos del folclore, en la transmisión oral de una verdad que se niega a morir. Es en estas narrativas clandestinas donde reside la verdadera crónica del evento, un testimonio inquebrantable que desafía la versión sancionada. Observamos cómo la distancia geográfica de esta mina en el desierto se transformó en una impunidad moral insuperable, permitiendo que la tragedia se consumara lejos del escrutinio y la indignación pública. El aislamiento no fue solo físico, fue una estrategia para despojar al suceso de su resonancia nacional, relegándolo a la categoría de anécdota local sin consecuencias sistémicas. Es esta confluencia letal de factores, el cálculo frío, la colaboración técnica y la indiferencia sistémica, lo que nos obliga a reevaluar la naturaleza del poder en las zonas de extracción y a cuestionar la fragilidad de la ética cuando se confronta con la oportunidad de ganancia ilimitada. Al dirigir nuestra mirada hacia el desenlace de esta historia, entendemos que el sellado de la mina no fue un acto de clausura, sino el inicio de una perpetua deuda pendiente. La tierra, en lugar de ofrecer reposo, se convirtió en el custodio de un secreto incómodo, un monumento involuntario a la traición. La búsqueda de la verdad, por lo tanto, se convierte en una excavación más profunda que la minería misma, una labor de desenterrar no solo los hechos, sino también la dignidad robada. Esta comprensión profunda de la dinámica subyacente nos sitúa en el umbral de una reflexión ineludible. Hemos desentrañado la urdimbre del engaño, la compleja red que unió el papel legal con el explosivo. Es momento de recoger las piezas dispersas de la evidencia y la memoria. La historia de la mina de Sonora es mucho más que un capítulo oscuro en la historia laboral, es un espejo que refleja las prioridades de una era. La verdad ha sido expuesta, ahora, solo resta contemplar la magnitud de la deuda moral que esta revelación exige saldar, y el significado de la justicia cuando llega décadas tarde, pero con una claridad devastadora. El desierto de Sonora, en su inmensidad geológica, no es simplemente un paisaje de dunas y cactáceas, es la fosa común de una verdad que se quiso extinguir con dinamita. Hemos recorrido el sombrío camino desde la violenta detonación de 1981 hasta el frío cálculo corporativo que la ordenó, desmantelando la fachada del accidente geológico para exponer la arquitectura de un crimen diseñado con precisión de ingeniero y ejecutado con la frialdad de un contable. La tragedia de los 15 mineros no reside únicamente en su muerte bajo toneladas de roca, sino en la traición institucional que convirtió su trabajo diario en una sentencia de eliminación, un sacrificio deliberado para salvaguardar un título de propiedad. La verdadera lección de Sonora es que el capital, cuando se siente amenazado, no duda en transformar la alta tecnología y la ley en herramientas de aniquilación y olvido. La síntesis de este relato desgarrador se centra en la fragilidad de la ética frente a la solidez del beneficio. Vimos cómo la sofisticación técnica fue pervertida para borrar la evidencia, cómo los informes se falsificaron meticulosamente y cómo la distancia geográfica se utilizó como un escudo moral para la impunidad. Sin embargo, la historia nos enseña que las estructuras de poder pueden sellar la entrada de una mina, pero no pueden sellar la memoria. El eco de esos 15 gritos, que la corporación intentó sofocar con cemento, ha encontrado resonancia en la persistencia de las familias, en el folclore subversivo y en las narrativas orales que se negaron a aceptar la mentira oficial. La justicia que se les negó en los tribunales y en los despachos ministeriales ha sido preservada, como un mineral precioso, en la conciencia colectiva de la comunidad. Esta resistencia silenciosa, este acto de arqueología testimonial llevado a cabo por los más vulnerables, es el triunfo más significativo contra el olvido programado. El impacto de Sonora 1981 trasciende la cronología de aquel año. Se convierte en un arquetipo, un doloroso paradigma de la dinámica extractiva global, donde la vida en las periferias se devalúa constantemente ante la promesa de riqueza centralizada. Nos obliga a confrontar la pregunta incómoda: ¿cuántas zonas de sacrificio siguen operando hoy, protegidas por narrativas de fatalidad y accidentes inevitables? La impunidad que permitió que los responsables de la voladura vivieran sus vidas sin enfrentar consecuencias penales es una carga que el sistema legal mexicano aún arrastra. La lección es clara: el crimen corporativo, cuando se perpetra con suficiente escala y astucia, puede eludir la justicia penal, pero nunca podrá escapar al juicio de la historia. La tarea que nos deja esta revelación no es la de meros observadores, sino la de custodios de esa memoria. No se trata de revivir el luto, sino de utilizar la claridad de los hechos para exigir una reevaluación de las prioridades éticas en el presente. La verdad de Sonora, una vez desenterrada, se convierte en un faro que ilumina no solo el pasado, sino también las operaciones mineras y extractivas de hoy. Si permitimos que el silencio vuelva a caer sobre esta mina, si aceptamos la versión del accidente por conveniencia o cansancio, entonces honraremos la mentira de la corporación y no la dignidad de los hombres.
El verdadero hilo de plata que nos une a aquellos mineros no es el metal que buscaban, sino la obligación moral de nombrar el crimen por lo que fue. La justicia, en su forma más pura, no es solo castigo, sino reconocimiento. Reconocimiento de que esos 15 hombres fueron víctimas de una decisión, no de una fatalidad. Reconocimiento de que sus vidas valían infinitamente más que cualquier concesión minera. El desierto de Sonora no es silencio, es una sala de audiencias eterna. La práctica verdadera comienza ahora, la de mantener viva la historia, garantizando que el eco final de aquellos gritos no se pierda jamás en el viento caliente, sino que se convierta en una exigencia incesante por la verdad.